Depresión. La depresión no es tristeza. La tristeza tiene una causa, un momento, un origen. La depresión simplemente aparece, se instala y no pide permiso. Es un trastorno neurológico. El cerebro pierde la capacidad de producir y regular los neurotransmisores que hacen posible sentir placer, motivación y conexión con los demás. La serotonina baja, la dopamina se apaga, y con ellas, todo lo que alguna vez te importó. Te despiertas y ya estás agotado. No importa cuántas horas dormiste. La comida no sabe a nada. Las actividades que antes te llenaban ahora se sienten vacías, como si alguien les hubiera quitado el volumen. Tu cerebro empieza a construir argumentos, que nada va a mejorar, que así siempre ha sido, que así siempre será. Y lo más difícil es que te los crees, porque la depresión no suena como una mentira, suena exactamente como tu propia voz. Desde afuera todo puede parecer normal, trabajo, sonrisas, conversaciones, pero mantener esa fachada consume una energía que no tienes. Por eso el aislamiento. No porque quieras estar solo, sino porque relacionarte requiere un esfuerzo que tu cerebro ya no puede sostener. Con el tiempo, la depresión no tratada empieza a redefinir quién eres. Te convence de que la apatía es tu personalidad, que la alegría nunca fue real, que esperar algo mejor es ingenuo, no llega con un golpe. Se mete despacio, en silencio, hasta que olvidas cómo se sentía estar presente en tu propia vida. Trastorno de ansiedad. Todos se preocupan, es parte de funcionar como ser humano. Pero el trastorno de ansiedad generalizada convierte esa preocupación normal en un estado permanente de alerta que no tiene apagador. El cerebro percibe amenaza en situaciones cotidianas. Un correo sin responder, un tono de voz, una decisión pequeña. El sistema de alarma se activa igual que si hubiera un peligro real y el cuerpo responde en consecuencia: tensión muscular, taquicardia, dificultad para respirar, insomnio. La mente no descansa. Repasa conversaciones que ya ocurrieron buscando errores. Anticipa problemas que probablemente nunca van a pasar. Construye escenarios de desastre con una precisión y velocidad que agota. Y lo más cruel es que sabes que estás exagerando, pero ese conocimiento no detiene el proceso. Las decisiones simples se vuelven paralizantes porque cada opción se siente como un riesgo potencial. Enviar un mensaje, cambiar de ruta, responder una pregunta. El cerebro convierte todo en urgente. Decirle a alguien con ansiedad que se relaje es como decirle a alguien con fiebre que deje de tener calor. No es una elección, es el sistema nervioso atrapado en un modo que no puede desactivar solo. Con el tiempo, el agotamiento constante lleva a evitar situaciones, lugares, personas. El mundo se vuelve más pequeño cada vez que la ansiedad gana. TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no significa que no puedas concentrarte en nada, significa que no puedes controlar en qué te concentras. La corteza prefrontal, la región encargada de planificar, priorizar y sostener el esfuerzo, funciona de manera diferente. Produce menos dopamina de la necesaria para que el cerebro encuentre recompensa en las tareas cotidianas. El resultado es un sistema que responde bien a la estimulación inmediata e intensa y que se bloquea frente a lo rutinario. Puedes pasar horas hiperfocalizados en algo que te apasiona, perdiendo completamente la noción del tiempo. Pero iniciar una tarea aburrida puede sentirse físicamente imposible, aunque sepas que es importante y que tienes que hacerla. Esa brecha entre la intención y la acción es real. No es falta de voluntad, es neurología. La impulsividad aparece sin aviso. Interrumpes sin querer, tomas decisiones sin evaluar, dices cosas que hubieras preferido guardar. La memoria de trabajo falla, pierdes objetos, olvidas compromisos, dejas proyectos a medias no porque no te importe, sino porque tu cerebro no genera el sostén químico necesario para llegar al final. En la escuela te llamaron distraído, en el trabajo desorganizado, pero por dentro estás haciendo un esfuerzo que nadie ve. Esa es la parte más agotadora del TDAH, saber exactamente lo que necesitas hacer y observar cómo tu propio cerebro no te deja hacerlo. TOC. El trastorno obsesivo compulsivo atrapa a la mente en un bucle que no tiene fin lógico. Todo comienza con una obsesión, un pensamiento intrusivo, una imagen,
un miedo específico que el cerebro no puede soltar. Puede ser el miedo a contaminar a alguien, la duda de haber dejado algo encendido o una imagen perturbadora que aparece sin invitación. Estos pensamientos no son deseados, pero se instalan con una fuerza que se siente urgente e imposible de ignorar. Para aliviar esa presión, el cerebro exige una acción, una compulsión. Lavarse las manos hasta que duelen, revisar la puerta 15 veces antes de salir, contar, ordenar, repetir frases en silencio. El alivio que produce el ritual dura segundos. Luego la ansiedad regresa, más fuerte, pidiendo que lo hagas de nuevo. El TOC convence al cerebro de que los pensamientos tienen poder, que pensar algo malo lo hace más probable, que solo el ritual correcto puede prevenirlo. Lo más devastador es que la persona sabe que no tiene sentido, sabe que revisar el gas 10 veces no cambia nada, pero el miedo es más fuerte que esa certeza. Horas desaparecen en compulsiones. La vida se organiza alrededor del trastorno. No es ser ordenado o cuidadoso. Es estar prisionero de pensamientos que nunca pediste tener. TEPT. El trastorno de estrés postraumático ocurre cuando el cerebro queda atrapado en el momento más peligroso que vivió, incapaz de procesarlo como algo que ya terminó. Después de una experiencia aterradora, el sistema nervioso debería recuperar el equilibrio. Debería archivar el recuerdo como pasado. En el TEPT, ese proceso falla. El cerebro sigue tratando el trauma como una amenaza activa, en tiempo real, aunque hayan pasado meses o años. Los flashbacks no son recuerdos, son reexperiencias físicas. Un olor, un sonido o una imagen puede transportarte de regreso al momento con una intensidad total. El corazón se acelera, el cuerpo se tensa. Por esos segundos o minutos, el peligro se siente completamente real. El estado de alerta permanente es agotador. Escaneas constantemente el entorno buscando amenazas que no existen. Los ruidos fuertes te sobresaltan. Los espacios cerrados se sienten amenazantes. Empiezas a evitar lugares, personas y situaciones que activan el recuerdo, lo que a veces significa evitar partes enteras de tu propia vida. Las emociones se vuelven impredecibles. La rabia aparece sin aviso. La frialdad se instala donde antes había conexión. La concentración desaparece porque el cerebro tiene demasiado trabajo manteniéndote en guardia. El TEPT no significa que estás roto, significa que tu cerebro aprendió a sobrevivir y todavía no ha recibido la señal de que ya es seguro parar. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar no es cambiar de humor, es un trastorno neurológico en el que el cerebro oscila entre dos estados extremos que la persona no puede controlar ni predecir. Durante un episodio maníaco, la energía se dispara. Duermes 3 horas y amaneces con planes para 5 proyectos simultáneos. Las ideas llegan más rápido de lo que puedes articularlas. La confianza se siente absoluta. Las decisiones arriesgadas parecen brillantes. El mundo tiene más color, las conexiones parecen más profundas y la quietud se vuelve insoportable. Pero la manía quema demasiado. Los pensamientos se aceleran hasta perder coherencia. La irritabilidad escala cuando nadie puede seguirte el ritmo. A veces la energía se convierte en paranoia, en distorsiones de la realidad que se sienten completamente ciertas. Luego llega la caída. El episodio depresivo borra toda esa energía de golpe. Levantarse de la cama se vuelve una tarea imposible. Todo lo que parecía alcanzable ahora parece absurdo. Y el contraste es brutal, porque recuerdas exactamente cómo se sentía estar bien. El trastorno bipolar agota por su imprevisibilidad. No sabes qué versión de ti mismo va a despertar mañana. Las relaciones sufren porque la gente no puede adaptarse a los cambios. Las decisiones tomadas en manía tienen consecuencias que persisten en la depresión. No es inestabilidad emocional ni indecisión. Es la química del cerebro moviéndose entre extremos sin pedir permiso. Trastorno de pánico. El trastorno de pánico hace que tu propio cuerpo se convierta en una amenaza. La amígdala, el centro del miedo en el cerebro, dispara una respuesta de emergencia completa sin que haya ningún peligro real. El corazón late con una fuerza que se siente como un ataque cardíaco. El pecho se aprieta. Falta el aire.
Las manos se adormecen. El mareo hace que el cuarto gire. En ese momento, la certeza de que algo catastrófico está ocurriendo es total. El ataque alcanza su pico en minutos y luego cede. Pero lo que deja atrás es igual de devastador: el miedo al próximo ataque. Empiezas a evitar los lugares donde el pánico apareció por primera vez: el supermercado, la autopista, los espacios cerrados. Cada lugar evitado se convierte en una confirmación de que es peligroso y el mundo va reduciendo su tamaño. Algunos llegan a no salir de casa. El trastorno de pánico no te da miedo del mundo exterior, te da miedo de ti mismo, de lo que tu sistema nervioso puede hacer sin avisarte. Esa pérdida de confianza en el propio cuerpo es una de las experiencias más desorientadoras que existe. Trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social convierte cada interacción humana en una actuación donde estás convencido de que vas a fallar. No es timidez. La timidez incomoda pero no paraliza. La ansiedad social activa el sistema de respuesta al peligro frente a situaciones cotidianas. Entrar a una sala, hacer una pregunta, contestar el teléfono. Antes de hablar, la mente ya construyó 10 escenarios de fracaso. ¿Y si digo algo que suene estúpido? ¿Y si mi voz tiembla? ¿Y si se dan cuenta de que estoy nervioso? El cuerpo responde a ese miedo con síntomas reales: taquicardia, sudoración, voz tensa, mente en blanco. Y esos síntomas confirman el miedo, creando un ciclo que se alimenta a sí mismo. Después de la interacción, el cerebro reproduce cada segundo buscando errores. Amplifica los pequeños, inventa los que no existieron y construye la convicción de que todos lo notaron, que todos lo recuerdan, que su opinión sobre ti quedó dañada para siempre. La consecuencia es el aislamiento progresivo. No porque no quieras conectar con otros, sino porque el costo emocional de intentarlo parece insostenible. El trastorno te convence de que la soledad es más segura que el riesgo de ser visto. Trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios no son sobre la comida, son sobre el control. La anorexia restringe la alimentación hasta niveles peligrosos, impulsada por un miedo intenso al peso y una percepción distorsionada del cuerpo. El espejo devuelve una imagen que no corresponde a la realidad. Cada caloría se convierte en una negociación. Comer se siente como rendirse. El hambre se reinterpreta como éxito, como evidencia de fuerza. La bulimia crea un ciclo diferente: episodios de ingesta descontrolada seguidos de purgas, a través de vómito o ejercicio excesivo, como intento de anular lo que ocurrió. La vergüenza es inmensa. El alivio que promete el ciclo nunca llega realmente, pero el patrón se repite porque el cerebro lo ha codificado como solución. Ambos trastornos destruyen el cuerpo en silencio: el corazón, los huesos, los órganos. Pero el daño físico se esconde detrás de una lógica interna que se siente completamente coherente desde adentro. El trastorno habla con tu propia voz. Te dice que comer es debilidad, que el control del cuerpo es la única área donde puedes ganar. La recuperación se siente como perder lo único que te protege, aunque esa protección te esté destruyendo. Trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad hace que las emociones lleguen sin filtro y sin freno. Lo que para otros es una ola, para quien tiene TLP es un tsunami: un plan cancelado, un mensaje sin respuesta, una mirada ambigua, puede desencadenar una espiral de angustia o rabia en segundos. No como exageración, sino porque el cerebro genuinamente no cuenta con los mecanismos reguladores que amortiguan la intensidad emocional. Las relaciones se vuelven el escenario principal del trastorno. El miedo al abandono es constante y aplastante. Se aferra con intensidad a las personas y las aleja con la misma intensidad cuando el miedo se vuelve insoportable. Alguien puede ser perfecto un momento y devastador al siguiente, sin que haya un punto medio disponible. La identidad no se siente estable. La persona se adapta a quienes la rodean porque no tiene claro quién es por debajo de esas adaptaciones. La impulsividad aparece como alivio de la presión interna. Decisiones abruptas, gastos descontrolados, palabras que duelen antes de poder detenerse. Te llaman dramático, difícil, inestable.
pero por dentro estás sobreviviendo una emergencia emocional constante que nadie más parece ver. El agotamiento de vivir en ese estado no es una elección, es lo que ocurre cuando el cerebro experimenta la vida cotidiana como si todo fuera urgente, todo fuera crítico, todo fuera permanente. Esquizofrenia. La esquizofrenia fractura la relación entre el cerebro y la realidad. Los neurotransmisores, especialmente la dopamina, funcionan de manera desregulada y el cerebro empieza a generar experiencias que no tienen origen externo. Voces que comentan tus acciones, que te critican, que dan órdenes. Imágenes de personas que no están ahí. Sensaciones físicas sin fuente. No son alucinaciones en el sentido poético. Son percepciones completamente reales para quien las experimenta. Las ideas delirantes se instalan con la misma certeza. La convicción de que alguien te persigue, de que tus pensamientos están siendo monitoreados, de que tienes una misión que nadie más comprende. No son imaginación desbordada. Son conclusiones que el cerebro construye con la misma lógica que construye cualquier otra percepción. Los síntomas negativos borran cosas en lugar de añadirlas. Las emociones se aplanan, la motivación desaparece, el habla se vuelve fragmentada. Actividades básicas como bañarse o comer requieren un esfuerzo que el cerebro ya no puede generar. Las películas retratan la esquizofrenia como peligrosa y violenta. La realidad es que quienes la padecen son más frecuentemente víctimas que agresores. El verdadero peligro es interno. No poder confiar en tus propias percepciones, no saber qué es real, vivir en un mundo donde la certeza no está disponible. Trastorno disociativo de identidad. El trastorno disociativo de identidad es lo que ocurre cuando una mente infantil enfrenta un trauma demasiado grande para ser procesado de otra manera. El cerebro de un niño expuesto a un abuso severo y sostenido desarrolla una estrategia de supervivencia radical. Compartimentar. Divide la experiencia en partes separadas, cada una con sus propias memorias, emociones y formas de ver el mundo. Esas partes, llamadas estados de identidad o alter, no son personajes ficticios, son fragmentos reales de una misma psique, desarrollados para sostener lo que la conciencia principal no podía cargar. Cada estado puede tener una edad diferente, un género diferente, habilidades diferentes, memorias diferentes. El cambio entre estados puede ocurrir sin aviso. Te encuentras en un lugar sin saber cómo llegaste. Alguien menciona una conversación que no recuerdas haber tenido. Tu escritura cambia. Tus preferencias cambian. Hay huecos en el tiempo que no puedes explicar. Algunos estados protegen, sosteniendo la rabia. Otros consuelan, manteniéndose en una postura infantil. Algunos contienen las memorias traumáticas para que el resto pueda funcionar. El cine lo presenta como algo sobrenatural o amenazante. La realidad es profundamente distinta. Es una persona cuya mente se fragmentó bajo una presión que ningún niño debería soportar. La recuperación implica años de trabajo para construir comunicación interna entre esas partes y reconstruir una identidad coherente. El trastorno que una vez protegió ahora convierte el día a día en un territorio donde nunca sabes del todo quién está al mando ni qué recuerdos esperan justo debajo de la superficie.